Llega diciembre y el espíritu festivo se transforma rápidamente en el espíritu curioso. No hablo solo de la cena, hablo del inevitable interrogatorio de tu tía Carol, de tu primo metiche, el tío que todo lo sabe o de tu suegra. Cada año las mismas preguntas que te roban la paz. Esas que te hacen sentir que tienes que justificar tus decisiones. ¿Cuándo vas a tener novia? ¿Cuándo vas a cambiar de trabajo? ¿Para cuándo vas a tener un bebé? Este video es tu chaleco antibala. Hoy no vamos a huir de la mesa. Vamos a aprender a redireccionar la conversación con elegancia, a priorizar tu paz y tu bienestar. Incluso en medio del caos te voy a enseñar a establecer límites saludables, trucos de comunicación simples y efectivos. Quédate hasta el final porque el truco de respuesta ensayo de 5 segundos te cambiará la vida. Lo primero para establecer límites saludables es la autoconciencia. No podés defenderte de lo que no ves venir. Antes de llegar a la reunión familiar, tenés que hacer un diagnóstico de lo que va a suceder. Pregúntate, ¿quién es tu atacante más probable y cuál es el tema más sensible? ¿Es la tía que pregunta por tu peso o por tu estilo de vida? ¿Es tu padre o madre que insiste en tu situación financiera y tu futuro laboral? Haz una lista mental de 3 temas que no quieres discutir. Estos serán tus temas prohibidos. Cuando escuches una palabra clave relacionada con tu tema, tu cerebro debe activar una alerta roja. Esto te da unos segundos para preparar tu respuesta. Practica visualizar interacciones exitosas y el estado emocional que querés mantener. Paz, conexión y cero justificación. Recuerda, la presión solo es un reflejo de la ansiedad o los estándares ajenos. No es una verdad sobre ti. Tu paz es lo único que tienes que proteger. Esta es nuestra arma secreta y la más poderosa, la respuesta ensayo. Son frases cortas, educadas y neutrales que responden a esas preguntas incómodas de manera socialmente aceptada. Como solo responden lo necesario, cierran la puerta a cualquier seguimiento del tema. Piensa en ellas como en un portazo elegante. Si te preguntan, ¿y el novio? ¿Estás tan sola? Tu respuesta ensayo podría ser, ahorita estoy enfocado en mí. Pero cuéntame tía, ¿cómo le va a tu perrito después de la operación? El truco está en desviar rápido a un tema neutral o positivo de la otra persona. Si te preguntan, ¿ya tienes trabajo fijo? ¿O por qué no te postulas para algo mejor? Tu respuesta ensayo podría ser, mi carrera va por muy buen camino, con metas claras, pero la única meta para hoy es disfrutar este relleno. ¿Quién preparó el postre este año? ¿Fuiste tú? El truco está en desviar la atención a la comida o al ambiente, temas seguros y alegres. Si te preguntan, ¿para cuándo el bebé? ¿Se te está pasando la edad? Tu respuesta ensayo podría ser, qué linda pregunta, me encanta ver crecer a los sobrinos. Vi tu foto en la playa, ¿a dónde fuiste exactamente este año? El truco está en sonreír, en establecer la conexión que hay detrás de la pregunta, aunque sea torpe, y redirigir la atención geográficamente a un logro de ellos. Si el portazo elegante falla, subimos la apuesta a 2 técnicas avanzadas. Técnica 1, el metacomentario. En lugar de responder a la pregunta, comenta el acto de preguntar o la dirección que está tomando el tema de conversación. Si la pregunta incómoda es, ¿por qué estás tan callado hoy? ¿Estás de mal humor? La respuesta podría ser, qué curioso que preguntes. Me acabo de dar cuenta de que todos estamos hablando de temas de trabajo y de dinero, en lugar de estar hablando de planes de año nuevo o de la película que acaba de salir. Cambias la dinámica del grupo. Técnica 2. La generalización aburrida. Si te presionan para dar respuesta específica de cuánto ganas o de cuánto te falta para terminar tu proyecto, darles una respuesta tan vaga y general que la gente va a perder el interés. Si te preguntan cuánto te pagaron por ese proyecto que terminaste, tu respuesta aburrida podría ser, fue una negociación estándar, como siempre en el mercado. ¿Y a vos? ¿Cómo te fue en el tráfico para venir? Parece que estuvo horrible. El poder de los 5 segundos. Recuerda, tu respuesta debe de durar lo suficiente para que la otra persona sienta que hubo una interacción, pero no debe de durar más de 5 segundos. Después de los 5 segundos, haz una pregunta sobre su vida. Ceder el foco te da instantáneamente el control de la conversación.
Pero a veces el desvío sutil no es suficiente y la persona cruza intencionalmente la línea. Aquí es donde usamos el límite asertivo. Te explico, un límite es una declaración tranquila de lo que harás si se cruza la línea, no de lo que esperas que ellos hagan. Declaración del límite simple. Usa un tono de voz calmado. Entiendo tu curiosidad, pero he decidido que este es un tema privado y prefiero no hablarlo en la cena. Gracias por entender. La repetición, la técnica del disco rayado. Si insisten en preguntar, tu respuesta podría ser la siguiente. Como te dije, no voy a discutir ese tema. Repite la frase, no te justifiqué, solo mantén la misma línea. El límite final, tu retiro estratégico. Si la persona sigue insistiendo después de tus declaraciones, tienes permiso a usar tu botón de pausa. Puedes decir, con permiso, voy a ir a rellenar mi vaso, voy a ir a ayudar a la cocina o voy a ir a hablar con mi familiar, y aléjate de la mesa. El objetivo de las reuniones es la conexión, no el dolor. Si una interacción te está robando tu paz, la mejor defensa es el retiro estratégico. Recapitulación de tu plan de paz para Navidad. Número 1. Identifica tus 3 detonantes antes de salir de casa. Número 2. Prepara tu respuesta ensayo. Máximo 5 segundos de respuesta propia. Número 3. No huyas del dolor, pero sí de las preguntas que te roban tu energía. Número 4. Visualiza interacciones exitosas y el estado emocional que deseas. Lo más importante es que esta Navidad te permita ser un adulto que se cuida a sí mismo. No eres responsable de la curiosidad ajena, solo de tu paz. Ve a esa escena con una estrategia y con la intención de honrar tu bienestar por encima de todo. ¿Cuál de estas técnicas vas a usar primero? Déjamelo saber en los comentarios y dime quién es tu tía Carol más temida. Quiero leerlos. Si este video te dio la fuerza para enfrentar la fiesta, dale like, comparte con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte para más herramientas de comunicación y psicología práctica. Gracias.